Buenas tardes a todas, espero que estén muy bien. Buenas tardes. Bueno, vamos a orar primero para comenzar, para empezar este tiempo de, de aprender más y reenfocarnos un poquito en lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias porque nos permites reunirnos aquí y nos permites poder hablar de ti, escucharte, poder leer tu palabra, Señor, y poder conocerte más profundamente, Señor. Te pido por el día de hoy para que tú seas hablando por medio de mí y que podamos comprenderlo más allá de lo que queremos escuchar. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Bueno, no sé si ya están viendo la presentación. Listo. Sí, estamos señora. Bueno, hemos estado en un tiempo de pandemia en el que, pues creo que para todas nos tomó como una sorpresa. Y creo que realmente ha sido un tiempo en el que todas hemos tenido que crecer, hemos tenido que avanzar, hemos tenido que pasar por diferentes situaciones. Y para mí este tiempo ha sido un tiempo en el que he tenido que luchar contra mí misma. He pasado por varios problemas de salud, ya que desde temprana edad pues he tenido que pasar por esto y este año las cosas se han aumentado de una forma bastante fuerte para mí. Y hemos tenido, entre todas hemos tenido que ver al Dios soberano, a Dios que es soberano. Y Pablo dice en 2 Corintios 12:7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bajotee para que no me enaltezca sobremanera. Además de eso, podemos comprender un versículo que está en unos versículos más adelante después de este, que dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y una lucha constante para que podamos saber que Dios es soberano y tiene control sobre todo esto y que podamos vivirlo realmente. Ahora, este tiempo, este año, para nosotras ha sido un año de aprender muchísimo en las reuniones de mujeres y hemos podido aprender a lo largo del tiempo los diferentes nombres de Dios. Hoy, para finalizar, nos va a tocar el Dios soberano. Pero, ¿qué es soberano? Y si buscamos en la Real Academia Española, lo que vamos a ver es que dice que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Leyendo un poquito sobre lo que Dios, sobre que Dios es soberano, leí una frase de Charles Spurgeon, yo creo que aquí casi todas han podido escuchar el nombre de él, y bueno, y dice, yo creo que cada partícula de polvo que baila bajo los rayos del sol no se mueve ni un átomo más ni menos de lo que Dios desea. Que cada partícula de spray que se lanza contra el barco de vapor tiene su órbita definida, así como el sol en el cielo. Que la paja de la mano de la hilandera es dirigida como las estrellas siguen su curso. El desliz de un pulgón sobre el capullo está tan fijo como la marcha de la devastadora pestilencia. La caída de las hojas de un álamo está tan plenamente ordenada como el volteo de una avalancha. Y vamos a hablar hoy un poquito más acerca de la vida de Spurgeon. Pero entonces, esto quiere decir o significa que nosotras no tenemos ninguna voluntad absoluta sobre nosotras mismas, que por completo todo lo que hacemos es algo ya meramente programado, como si fuéramos robots.
Y no sé si alguna ha visto la película Matrix, yo no la he visto, pero he visto una parte, porque siempre me quedo dormida, a mi mamá le gusta mucho, pero siempre me quedo dormida en el transcurso de la película, pero básicamente de esto se trata, que cada persona que vive ahí está en una especie de realidad en la cual están siendo controlados por unos seres que son superiores a ellos y sus mentes están sometidas para ver, para sentir, para oler, para escuchar y para vivir lo que ellos quieren. Inclusive, fuera de la película, en nuestra realidad vivimos bajo el gobierno de diferentes élites que gobiernan lo que nosotras podemos ser, lo que nosotras podemos ser en un futuro. Y el ejemplo más grande de esto es el mismo celular. El celular muchas veces día a día nos está diciendo qué quieres comer y nos busca recetas o cosas para que nosotros hagamos o salgamos a comer. También lo que queremos hacer, lo que queremos hacer en un futuro y etcétera. Ahora, para que podamos comprender más allá de esta soberanía de Dios, debemos comprender la naturaleza humana, porque el deseo humano está ligado a esta naturaleza. Vamos a tomar como ejemplo una persona que está presa, que es libre de moverse en su celda, pero no está, o sea, que está atado a las paredes de esta celda y no puede ir más allá de esta celda, sin importar cuán dispuesto esté. Así es como todos los que somos seres humanos vivimos. Esto es ¿por qué? A causa del pecado. Las personas están encarceladas en una celda de corrupción y de maldad que impregna el núcleo de nuestra existencia. Cada parte del hombre es esclava del pecado, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra voluntad. Vamos a leer Jeremías 17:9. No sé si alguna lo puede leer. Bueno, si no lo tienen, lo voy a leer yo. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y aquí nos está hablando del corazón humano, que es engañoso y desesperadamente malvado. En nuestro estado natural e inmutable, nosotros somos físicos y no somos espirituales. En Romanos 8:6-7 nos dice, o no sé si alguna lo quiere leer, si no, sigo leyendo todos los versículos yo. Romanos 8:6-7, perdón. Bueno, Anita, si quieres lo leo yo. Excelente, Olguita. Romanos 8, 6 y 7, ¿verdad? 8, 6 y 7, sí, señora. Ok, dice Romanos 8, 6 y 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Tampoco pueden. Muchas gracias, Olguita. Estos versículos nos dicen que estamos en una enemistad, en una guerra con Dios. Esto es antes de ser salvos, que no estamos bajo Dios y bajo su ley, ni podemos hacerlo. Y la Biblia es clara en cuanto a que nuestro estado natural, como seres humanos, no podemos elegir entre lo bueno y lo santo. En otras palabras, no tenemos voluntad para elegir a Dios porque nuestra voluntad no es libre. Está siendo limitada por nuestra naturaleza, así como el prisionero está limitado por su celda. Pero bueno, hablemos entonces cómo puede uno ser salvo. Efesios 2:1 lo describe este proceso de que somos muertos en nuestros delitos y pecados
y hemos sido revividos por Cristo. Un hombre que está muerto no puede ser revivido por sí mismo porque carece del poder necesario para poder hacerlo. Y estamos espiritualmente muertos, siendo incapaces de resucitar, pero dice Romanos 5:8, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él nos llama a salir de nuestras tumbas espirituales y nos da una nueva naturaleza, una que no está manchada de pecado como la anterior. Dios vio el estado que nosotros teníamos de desesperanza y esa impotencia de nuestras almas, y su gran amor y misericordia decidió enviar a su Hijo a la cruz para redimirnos. Por su gracia somos salvos por el don de la fe que nos da para que podamos creer en Jesús. Su gracia es un regalo gratuito, nuestra fe es un regalo gratuito, nuestra salvación es un regalo gratuito y elegido por Dios. Pero ¿por qué eligió hacerlo de esta manera? Y bueno, lo hizo porque fue según el beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Esto lo dice en Efesios 1, 5 al 6. Es importante que podamos entender que el plan de salvación está diseñado para que podamos glorificar a Dios, no a los hombres. Y nuestra respuesta es alabarle por la gloria de su gracia. Ahora, muchos creyentes pueden pensar como si Dios es soberano, es amoroso, es bueno, me obsequió su gracia inmerecida. ¿Cómo Él puede permitir que yo sufra? Y bueno, para esto necesitamos ver el propósito que tiene Dios con respecto a las aflicciones. Debemos comprender el porqué de estas situaciones. En Romanos 8:28, si alguna lo puede leer, sería fantástico. Romanos 8:28. Yo, Danita. Gracias, Carito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias, Carito. Y esto es algo que Pablo lo dejó muy claro. Nosotros, los que somos creyentes, debemos saber, los que realmente somos sus hijos, los que lo amamos, debemos saber que todas las cosas nos ayudan a bien. Y lo aprendemos en el transcurso que podemos leer nuestras Biblias. Y podemos ir comprendiendo que en todas y cada una de las historias bíblicas hubo tribulación, pero aún en esta tribulación, Él les ayudaba para un bien. El mismísimo Jesús, podemos ver en su historia que pasó por tribulación y fue la historia más vil. Sin embargo, de esta historia podemos obtener la más grande bendición. Incluso siguiendo hablando un poco de Spurgeon, este hombre pudo conocer en carne viva el sentido del dolor. Él conocía las calamidades que puede que para nosotras vengan alguna vez en la vida, pero él estaba familiarizado con el concepto de dolor. Él se enfrentó al sufrimiento físico, tuvo que soportar burlas, calumnias públicas y finalmente tuvo que batallar con la depresión. Y quizás para nosotras no es fácil imaginarnos a un hombre de Dios como lo fue Spurgeon, con depresión y siendo tan vulnerable que podía llorar como un bebé sin ninguna razón. En un discurso que le dio a sus estudiantes, dijo lo siguiente: contra un abatimiento sin motivo no puede razonarse, ni el arpa de David podría deshacerse de él, por hermoso que tocara. Esto mismo sucede cuando se lucha contra lo vago, contra lo indefinido, que entristece y oprime el corazón. El cerrojo de hierro que tan misericordiosamente asegura la puerta de esperanza y mantiene nuestros espíritus en una triste prisión, necesita una mano celestial para quitarlo. Y él considera que su depresión era su peor característica. Él consideraba que era como la desilusión. Él decía incluso que
no es virtud. Él decía, creo que es un vicio, me avergüenzo demasiado de mí mismo para caer en ella, pero estoy seguro de que nada hay remedio como la santa fe en Dios. Y cuando luchamos contra la depresión o incluso contra la ansiedad o los problemas de nuestra mente, no estamos luchando contra el mundo o lo que está en él. Literalmente lo que estamos haciendo es luchar contra nosotras mismas. Y esto puede llegar a ser mucho peor enemigo que otra cosa. Y no existen en este momento, cuando luchamos con esto, padres, amigos, esposos, no existe ni consuelo alguno en este mundo terrenal. Sin embargo, el remedio más grande ante esto es poner nuestra confianza en Dios y dejar que Él se encargue de todas nuestras aflicciones. Ahora, a pesar de todo nuestro sufrimiento y todas estas persecuciones, Spurgeon aquí perseveró hasta el final y pudo predicar poderosamente. Si alguno ha escuchado algún libro de él o lo ha leído, es algo impactante cómo él predica. Pero entonces, ¿cómo podemos saber cómo perseveró? Y hubo muchísimas estrategias en su vida, pero una de ellas, para mí, que es la más impactante, es que en su vida, él se sometió al Dios soberano. Spurgeon vio su depresión como el plan de Dios para el bien de su ministerio y la gloria de Cristo. Lo que aparece repentinamente en los escritos de Spurgeon es que en su creencia inquebrantable en la soberanía de Dios en todo su sufrimiento, él tuvo presente siempre la soberanía de Dios. Más que nada, él parece que le ha impedido ceder ante las adversidades de su vida y escribió lo siguiente: sería una experiencia muy aguda y penosa para mí pensar que tengo una aflicción que Dios no me envió, que la copa amarga nunca la llenó su mano, que mis pruebas nunca fueron medidas por él, ni enviadas a mí bien escogidas en su peso y cantidad. Y para Spurgeon, esta visión de Dios no era un argumento, era un medio de supervivencia, literalmente, porque nuestras aflicciones son el régimen de salud de un médico infinitamente sabio. Aunque Spurgeon tenía miedo al sufrimiento y realmente él prefería evitarlo, él dijo lo siguiente: me temo que toda la gracia que he obtenido en mis tiempos cómodos y fáciles y en mis horas felices es mínima, pero el bien que he recibido en mis sufrimientos, dolores y penas es totalmente incalculable. La aflicción es el mejor mueble de mi casa, es el mejor libro de la biblioteca de un ministro. Y aquí esto lo pueden leer en su libro Angustias y Agonías. Y es increíble cómo habla acerca de la aflicción es el mejor mueble de mi casa. Y Dios lo hace todo esto para la gloria de su nombre. Pero resulta que cuando el nombre de Dios es glorificado, el pueblo de Dios es bendecido también. Por eso esta promesa de que hablamos de a los que aman a Dios es para todos los que aman a Dios y todas las cosas les ayudan para un bien. Las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan, las buenas, las malas, las justas, las injustas, todo obra, y literalmente el sentido de la palabra aquí es trabajan juntas. Dios tiene el poder para hacer que cosas que son perversas, injustas, desagradables, se conviertan en una medicina para todos los que amamos a Dios. Creo que no es necesario que vayamos a las historias de otras personas. Creo que realmente todas nosotras hemos podido pasar por alguna situación que en su momento vimos como mala, pero más adelante fue
de bendición para nosotras, para poder bendecir a otras también. Y todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios. Porque nosotras, vemos como nuestro Dios es sabio, todopoderoso y nos ama con un amor eterno. Y por lo tanto, Él hace que todas las cosas cooperen para un bien. En el Salmo 25:10, el Salmo 25:10, no sé si alguna lo puede leer. Salmo 25:10. Bueno, dice, todas las... Hola, Dana, Ok, perfecto, Sandra. dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Muchas gracias. Esto realmente no quiere decir que el pecado es bueno o que las cosas malas son buenas. Más bien, al contrario, lo malo es malo, el pecado es pecado. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que todas las cosas se encuentran bajo el total y perfecto propósito de un Dios soberano. Por ejemplo, pensemos por un momento en nuestras adversidades. Y es cierto que muchas de nuestras adversidades son causadas por el mismo Satanás, pero hablemos de Job un poco. ¿Acaso Job no estaba equivocado cuando dijo Jehová dio y Jehová quitó en Job 1:21? ¿Quién fue realmente el que le quitó todo a Job? ¿Acaso no fue el diablo? Esto lo vemos desde el principio en el libro de Job. Pero ¿saben algo? Él reaccionó así porque sabía que Satanás no podía actuar fuera del propósito soberano de Dios. Dios es ese médico experto que puede tomar el veneno en proporciones sabias y hacerlo una medicina. Y dice la Biblia que en todo esto Job en ningún momento atribuyó a Dios despropósito alguno. Él más bien sabía que algún propósito tenía Dios con las adversidades. Entonces, ¿en qué obra las aflicciones en nosotros? Y esto nos ayuda realmente a ser más santos. Si alguna puede leer Juan 15:2, Juan 15:2, está en la pantalla. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Gracias, Carito. Escuchen lo que dice. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y es en medio de las aflicciones en las que sale a relucir lo que realmente somos nosotras. Y esto no es esto es más bien un indicativo de que Dios nos da para poder limpiarnos. Y algunas cosas por las que las aflicciones son buenas en nuestras vidas son que cuando vienen estas aflicciones, podemos correr a los pies de Dios. Normalmente cuando no tenemos aflicciones, normalmente no buscamos a Dios, pero cuando las tenemos, corremos a los pies de Dios. Es lo primero que hacemos. Y también que las aflicciones son capaces, nos capacitan para asistir a los santos que sufren, para que nosotras podamos comprender mejor y podamos ir después a donde nuestra hermana a poder asistirla. Y como vemos en 2 Corintios 1:3-6, si alguna lo puede leer. Segunda de Corintios 1:3-6. Yo. Perfecto, Vilmita, muchas gracias. 1:3-6, ¿verdad? Sí, 2 Corintios 1:3-6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación
con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Al 6. Hasta el 6, sí. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Muchas gracias, Vilmita. Y la aflicción nos ayuda a madurar y nos fortalece en nuestra comunión con Dios. Y al final, cuando Job había pasado por todas sus aflicciones, él al final terminó diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y escuché por ahí una frase que decía que la lepra que consume y corroe el corazón del hombre podría ser la lepra que impide que otra cosa nos dañe por completo. Ahora vamos a hablar acerca de la oración en medio de un gobierno de Dios soberano, que es amoroso, que es misericordioso, que es bondadoso y que que podemos entender la ley de Dios. El poderlo entender, el poderlo conocer, no hace que la oración sea una actividad opcional o incidental, sino más bien es algo que es realmente importante e inevitable en la vida cristiana. No porque Dios no pudiera tenerlo de otra manera, porque Dios puede hacer cualquier cosa, sino porque el Señor Dios escogió con precisión y con sabiduría hacer depender muchos de sus planes de las oraciones de su pueblo. Y en medio de una vida llena de aflicciones y de tribulación, realmente la única manera de sostenernos es por medio de la oración y la comunión con Dios. Spurgeon decía: nunca descuides tus comidas espirituales o carecerán de energía y tus fuerzas se hundirán. Vive de las sustancias doctrinales de la gracia y vivirás y trabajarás más que los que deleitan en la masa y postre de los pensamientos modernos. También dijo: sobre todo, alimenta la llama con una comunión íntima con Cristo. Ningún hombre que vivió con Jesús tuvo un corazón frío, tal como lo hicieron Juan y María en la antigüedad. Nunca he conocido a un predicador tibio que estuviera en cercana comunión con el Señor Jesús. Y en muchos sentimientos, en muchos sentidos, Spurgeon era realmente un niño en su comunión con Dios y realmente no estaba nada hablando muy extraño o algo misterioso en términos complicados. Más bien, si vamos a predicar o a hablarle a cualquier persona en la adversidad, debemos de estar en una estrecha comunión con Dios, hablando con Él sobre nuestras necesidades y nuestro dolor, y con la gracia de las promesas y la revelación de su gloria. Cuando nosotras oramos y cuando estamos en constante comunión con Dios y confiamos en lo que Dios nos ha dicho, que nos escuchará, que nos responderá, que nunca fallará, ni nos enviará nada que al final no sea bueno para nosotras, que cumplirá todas sus promesas. Ahora, a lo largo del libro de Daniel, podemos conocer la soberanía de Dios. Si alguno ha hecho algún estudio del libro de Daniel, lo puede conocer claramente y podemos comprender mucho mejor que cuando habla en Daniel capítulo 3, que podemos ver cómo Nabucodonosor les dice a los amigos de Daniel en el versículo 15, que dice: porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y dice: y que Dios será aquel que os libre de mis manos.
Pero es interesante que más adelante, en el versículo 28, vuelve a hablar Nabucodonosor, después de haber pasado por el proceso de que metió a los amigos de Daniel en el horno, y eran 3 y habían 4 cuando él los volvió a ver, y les dice: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Y la soberanía de Dios está tan plasmada en nuestras vidas, y tiene tanto cuidado de nosotras, Dios, que aún en los momentos en los que más miedo podemos tener, Él aún ahí está obrando. Y es necesario que recordemos que Dios tiene un plan hermoso para la vida de cada una de nosotras aquí, y que no hay nada que no ocurra en ella fuera de su propósito eterno. Y Dios sabe todo acerca de lo que está pasando, de lo que pasará con este plan, y nosotras, como seres mortales, no sabemos el porqué de este plan, pero Él nos revela pequeñas partes de esto según vaya considerando mejor, y solo tenemos que realmente confiar en Él, que todo lo que nos pueda, todo lo que podamos pasar y todo lo que podemos ver y saber es parte de su perfecto plan. Ahora existe un podcast de Aviva Nuestros Corazones que se llama El Cielo Gobierna. Se los recomiendo bastante. Habla acerca del libro de Daniel precisamente, y nos muestra algunas cosas en las que Dios está gobernando y tiene cuidado, y total cuidado sobre nosotras. Les voy a leer a continuación algunas de las que mencionan en este podcast. Dice: el cielo gobierna en lo macro. Dios gobierna sobre las potencias mundiales, sobre las naciones, sobre los gobiernos, sobre los reyes, sobre toda la historia, pasada, presente, futura, sobre las esferas geopolíticas y los asuntos de nuestro mundo, sobre dictadores y déspotas, sobre las elecciones, dinastías y partidos políticos, sobre la economía mundial, sobre el mundo de la naturaleza, sobre patrones climáticos, tormentas y cambios en el clima, sobre los planetas en órbita, los mantiene girando y evitando que choquen entre sí. A lo largo de las estaciones, Él controla la temperatura en la Tierra, que hace que podamos sobrevivir, sobre el Sol, sobre muchas cosas. Y también el cielo gobierna, y no solo en un aspecto macro, un gran panorama en el que el cielo gobierna, pero el cielo también gobierna en lo micro, en los detalles de nuestra vida personal. El cielo gobierna sobre los dolores y las heridas que nadie más conoce, sobre la pérdida de empleos, sobre la pérdida de finanzas, los anhelos insatisfechos de una pareja piadosa o de un hijo, los abortos espontáneos y la pérdida de los bebés recién nacidos, lo que nos han hecho y cómo nos perjudican los demás, el problema de salud, los desafíos en las relaciones interpersonales, los hijos pródigos, los esposos indiferentes o incluso infieles. Él gobierna en lo macro y en lo micro. Y dice: el pensamiento de que el cielo gobierna no es un sentimiento simplista, repetitivo o superficial. No es una visión fatalista de las verdades, dificultades y de las angustias de la vida en este mundo. No es bueno lo que será. El cielo gobierna. Más bien es un profundo descanso y la confianza de lo que leemos en el Salmo 139, es cierto. En tu libro no escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. El cielo gobierna. Y para ir finalizando, la vida de Joseph Scriven, no sé cómo se pronuncia, pero él era un hombre que nació en Irlanda, y él tuvo un largo proceso en su vida en el que tuvo muchas complicaciones de salud. Él emigró a Canadá, y antes de emigrar a Canadá tuvo un accidente amoroso
en el que su novia, en el tiempo en el que estuvo en Irlanda, la noche antes de celebrar su boda, se ahogó accidentalmente. Y después, cuando estaba en Canadá y se iba a casar otra vez con otra novia, su novia enfermó días antes y falleció. Sin embargo, todas estas situaciones amargas y trágicas no lo desanimaron completamente, porque más bien al contrario, él vivió en una vida piadosa como cristiano, dedicó toda su fortuna y toda su vida al servicio de Cristo. Y durante sus últimos años él escribió el himno que a continuación escucharemos. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección, es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación, a Jesús tu amigo eterno cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a él en oración. En sus brazos cariñosos paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas mil mostró, al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Que podamos saber que Dios es un Dios soberano y tiene control aún de las cosas malas que nos pasan en nuestra vida, porque a las que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para un bien.